Saludos. En este cuarto vídeo de la serie sobre lógica nos ocuparemos de las estructuras. Recapitulando lo ya analizado en vídeos anteriores, tenemos diversos operadores lógicos que conectan proposiciones, operadores como la negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Estos operadores generan proposiciones compuestas que a su vez tienen un valor de verdad dependiendo del valor individual de cada proposición simple. Asimismo, estas proposiciones compuestas pueden conectarse con otros operadores lógicos a otras proposiciones simples o compuestas, generando proposiciones compuestas más grandes. En lógica, a las proposiciones compuestas que están formadas por variables proposicionales reciben el nombre de formas proposicionales, como por ejemplo la expresión mostrada, que involucra 4 de los operadores lógicos ya vistos. Cuando se trabaja con estas estructuras, se les suele etiquetar con letras en mayúsculas, por lo que, si vemos este tipo de letras, debemos estar conscientes de que dentro de la misma existirán proposiciones simples que han sido unidas con operadores lógicos. Asimismo, se puede conectar varias formas proposicionales mediante operadores lógicos, generando formas proposicionales más grandes. En la práctica nos podemos topar con diversos tipos de ejercicios al trabajar con formas proposicionales. Por ejemplo, ejercicios en los que dan una forma proposicional con sus proposiciones simples asociadas y se pide parafrasear la forma proposicional. Ejercicios en los que se da una frase y hay que traducirla al lenguaje formal, o ejercicios en los que tenemos la forma proposicional, sus proposiciones simples con valores de verdad asociados, y se pide encontrar el valor de verdad de la forma proposicional. Veamos el primer ejercicio. Observamos en el problema un condicional y una disyunción inclusiva. Sin embargo, el uso de paréntesis indica que la conclusión del condicional es una disyunción. En el momento de generar la frase, hay que tener muy en cuenta esto, pues en una frase no se escriben los paréntesis, pero en su lugar se utilizan los signos de puntuación. Para el condicional, si no se ha dicho una expresión específica, es aconsejable utilizar sí entonces. Por lo que para separar la disyunción inclusiva de la premisa del condicional, se utiliza una coma antes del entonces. El segundo ejercicio conlleva el etiquetado inicial de las proposiciones simples involucradas y luego la traducción formal, considerando los signos de puntuación existentes. En nuestro caso, observamos que la primera proposición, que a su vez se encuentra negada, está separada del condicional que viene después de la coma. Esto implica la utilización de paréntesis en la traducción formal que aísle el condicional de la conjunción. En el tercer ejercicio, no se da frase alguna, solamente la estructura de la forma proposicional con los valores de verdad de las variables proposicionales. Para encontrar el valor de verdad se puede hacer de dos formas. La forma larga consiste en utilizar una tabla de verdad. Es larga porque hay que escribir cada variable proposicional en su casillero respectivo. Pero una vez hecho esto, solo falta rellenar los casilleros con los valores que da el problema y aplicando el concepto para cada uno de los conectores involucrados. Así, la cuarta columna que corresponde al condicional sabemos que es verdadera porque tanto P como Q son verdaderas. Para la sexta columna en la disyunción usamos Q con la negación de R, lo que nos da verdadero. Y finalmente se realiza la conjunción de la cuarta y la sexta columna para obtener el valor requerido. La otra forma, más corta, pero puede llegar a confundir para proposiciones grandes, consiste en colocar los valores de verdad debajo de cada letra y operador lógico.
respetando los paréntesis. En el ejercicio que se presenta, primero colocamos los valores de todas las variables proposicionales y luego una línea por debajo, para no confundirnos, colocamos el resultado del condicional, de la negación de R, de la disyunción y finalmente de la conjunción. En algunos textos utilizan líneas horizontales para abarcar los elementos a los que se les está dando un valor de verdad determinado. En nuestros ejercicios utilizaremos este tipo de técnica. La respuesta del ejercicio entonces es: la forma proposicional B es verdadera. En este ejercicio debemos partir del valor de la forma proposicional y, de acuerdo a los valores de las variables proposicionales, concluir de manera correcta con qué operador hay que reemplazar el cuadrado. Lo primero que se debe observar es el operador más externo. No empezamos de adentro hacia afuera como normalmente se realiza, porque nos dan el valor lógico de la forma proposicional. Sabemos que toda la forma proposicional es verdadera. Por lo tanto, el operador más externo ha sido el responsable de ese valor. Como el operador es una conjunción verdadera, obligatoriamente las dos formas proposicionales de sus costados deberán ser verdaderas. Esto indica entonces que la forma proposicional con el cuadrado tiene que ser verdadera. Como ya conocemos los valores de P y de Q, queda entonces preguntarnos qué operador generará verdadero con estos dos valores de verdad. Analicemos cada operador ya estudiado. Empezando por la negación, esta queda descartada porque solo trabaja con un solo operando y aquí tenemos dos. El siguiente es la conjunción lógica, que al ejecutarla vemos que da falso porque ambos valores no son verdaderos. Queda descartada también porque el valor que se busca es verdadero y no falso. El siguiente operador es la disyunción lógica inclusiva, que entre los dos valores conocidos genera un verdadero. Por lo tanto, este operador puede ser el que reemplace el cuadrado. Pero veamos si hay otro más. El siguiente operador es la disyunción lógica exclusiva, que también genera un valor de verdadero. Por lo tanto, también es un operador que puede ser reemplazado en el cuadrado. El siguiente operador es el condicional, que da un valor de falso, por lo tanto queda descartado. El último operador lógico es el bicondicional, que da un valor también falso y por ende queda descartado. Finalmente podemos concluir que los operadores que hacen posible un valor de verdad, de verdadero, es la disyunción inclusiva y la exclusiva. En este ejercicio, a diferencia de los dos anteriores, se pide el valor de verdad de una nueva forma proposicional a partir de lo que podemos deducir de la forma proposicional que nos dan. Lo primero que se debe observar es que la forma proposicional es falsa, por lo que el operador más externo, que es la disyunción, será el que generó dicho valor. Esto a su vez indica que la única posibilidad de valores para las formas proposicionales que están a sus costados es falso. La primera de las formas proposicionales tiene una disyunción como operador más externo, y como sabemos que es falsa, entonces tanto la negación de R como P serán falsas. Tenemos entonces a P como la primera variable proposicional con su valor de verdad. Y el valor de R lo obtenemos al conocer que su negación es falsa. El valor de R entonces es verdadero. De la otra forma proposicional, que sabemos es falsa, observamos que la negación de P es verdadera, pues ya conocíamos que P era falsa. Por lo tanto, el consecuente de este condicional tendrá que ser falso, obligatoriamente, ya que es un condicional. Única manera de que sea falso. El consecuente está formado por una disyunción inclusiva falsa. Por lo tanto,
Q como S serán falsas. Y con esto hemos obtenido los valores de verdad de las 4 variables proposicionales. Ahora, en el enunciado del problema solicitan el valor de verdad de una forma proposicional con un bicondicional. Como ya conocemos el valor de cada variable proposicional, procedemos a colocar su valor respectivo abajo de cada una de ellas. Luego, vamos a negar R y P para poder trabajar con los siguientes operadores. Del lado izquierdo realizamos la disyunción entre dos ceros, lo que genera un falso. Y del lado derecho realizamos la conjunción entre un verdadero y un falso, lo que genera otro falso. Finalmente se realiza el bicondicional entre los dos falsos, lo que genera un verdadero, que sería la respuesta de este ejercicio. Existe otra forma de expresar una forma proposicional, utilizando las letras cursivas o inclinadas, como es el caso del ejemplo con la letra F. La característica principal de esta manera de expresar una forma proposicional es que dentro de los paréntesis se pueden apreciar todas las variables proposicionales involucradas en la forma proposicional. A continuación, y usando el símbolo de la equivalencia, escribimos la estructura correspondiente a esa forma proposicional. Ahora, supongamos que dentro de los paréntesis se colocan los números 1 o 0 en lugar de las variables proposicionales. Esto significa que en nuestro ejemplo, que P es verdadero, Q es falso y R es verdadero. Si ahora sustituimos en la estructura que hemos escrito para la forma proposicional estos valores unos y ceros, podemos encontrar el valor de verdad de la forma proposicional, siempre empezando de adentro hacia afuera, como en el álgebra. Por lo que primero encontramos el valor de la disyunción y de la negación, luego el valor de la conjunción y finalmente el valor del condicional. Debe quedar claro que el valor encontrado no es el valor de verdad para cualquier combinación de valores de P, Q y R. Este valor es exclusivamente para los valores de P verdadero, Q falso y R verdadero. Eso significa que no se puede afirmar que para otros valores de P, Q y R la forma proposicional F va a ser verdadera. Veamos otro ejemplo. Asumamos que tenemos dos formas proposicionales G y H de las que no conocemos su estructura pero sí sus variables proposicionales. Observamos que las dos comparten las variables proposicionales Q y S. Luego el problema nos presenta los valores de verdad de esas formas proposicionales para determinados valores de sus variables proposicionales. Note que aunque G y H comparten las mismas variables proposicionales Q y S, eso no significa que tengan que operar con los mismos valores, pues no estamos trabajando con proposiciones simples específicas, sino con variables proposicionales. Luego, el ejercicio nos pide realizar una conjunción con estos valores dados. ¿Cómo debemos proceder? Sencillamente, reemplazando G por su valor correspondiente de verdadero y H por su valor correspondiente de falso. ¿Importa qué valores tenían las variables proposicionales? Para este caso no interesan porque el problema no nos ha proporcionado la estructura de estas formas proposicionales. Solo falta hacer la conjunción entre 1 y 0, lo que nos da falso. Esta sería la respuesta. Pasando a otro tema. Cuando no se tienen los valores de verdad de las proposiciones simples, una forma proposicional genera una tabla de verdad con todas las posibles combinaciones de valores que puedan tomar sus variables proposicionales, como en el ejemplo mostrado. Si la forma proposicional únicamente presenta valores de verdadero, como es este el caso, independientemente del valor de verdad que tengan sus variables proposicionales,
entonces esa forma proposicional es considerada como una tautología. Hablar de formas tautológicas, entonces, significa que estamos frente a proposiciones que siempre serán verdaderas. Por el contrario, si una forma proposicional únicamente presenta valores falsos, estamos frente a una contradicción, como el ejemplo mostrado. Cuando tenemos al menos un caso en el que el valor de verdad difiere del resto, como en este ejemplo en que la primera y tercera fila son falsas y el resto de filas en cambio da verdadero, entonces estamos frente a una contingencia. De lo visto se concluye que los conceptos de tautología, contradicción y contingencia son mutuamente excluyentes entre sí, es decir, una forma proposicional tautológica no puede ser al mismo tiempo una contradicción o una contingencia. En el ejercicio propuesto no se dan las estructuras correspondientes a las tres formas proposicionales. Únicamente se indica que A es una tautología, B una contradicción y C una contingencia. Nos piden determinar cómo clasificaríamos otras tres formas proposicionales. Por lo tanto, analicemos la primera. Como B es una contradicción, le ponemos un 0 y a A un 1 por ser tautología. Olvidándonos de las formas proposicionales, negamos el 0 y realizamos la conjunción con el 1, dando por resultado un verdadero, lo que equivale a decir que esa forma proposicional siempre será verdadera y por ende será una tautología. La segunda incluye una contingencia a la que no podemos darle valor alguno. Puede ser 1 o 0 dependiendo del caso que se esté analizando con sus variables proposicionales. Por eso le asignamos un signo de interrogación en el condicional con la negación de 1, correspondiente a la negación de A. Negar A significa que tenemos un 0 en el consecuente del condicional. Pero como no sabemos cuánto vale el antecedente, habrán casos en los que salga verdadero y habrán casos en los que salga falso. Por lo tanto, la forma proposicional es una contingencia. En la tercera forma proposicional, reemplazamos los valores de A y B. Negamos el 1, con lo que la disyunción final da falso. Significa que siempre dará falso, y por ende decimos que es una contradicción. Hemos visto que formas proposicionales pueden ser tautologías, contradicciones o contingencias. Pero de entre el infinito número de formas proposicionales que puedan existir, la lógica se centra en el estudio de las formas proposicionales que presentan una argumentación lógica, una conclusión que se infiere de unas premisas dadas. En otras palabras, si tengo unas premisas dadas por la forma proposicional A, ¿qué forma proposicional se debe poner para que el razonamiento sea verdadero? Puede que ponga una forma proposicional B que me genera una contradicción, en cuyo caso el razonamiento es falso. O puedo colocar una forma proposicional D que me genera una contingencia, en cuyo caso también el razonamiento es falso. O poner una forma proposicional C que me genera una tautología y con ello tener un razonamiento verdadero. Pues en esta última es en la que nos vamos a centrar, la que genera una tautología. Si el condicional genera una tautología, cambiamos el símbolo del condicional de una flecha simple con una flecha con doble línea horizontal y pasa a llamarse implicación lógica. En el ejercicio que vimos para tautología, realmente estábamos trabajando sobre un razonamiento. Por lo tanto, podemos cambiar la última flecha que corresponde al razonamiento en sí, quedando
con la flecha de doble línea horizontal. Al igual que la implicación lógica, existe la equivalencia lógica, que parte de un bicondicional entre dos formas proposicionales. Este bicondicional puede generar una contradicción, una contingencia o puede generar una tautología. Para el caso de la tautología, el bicondicional pasa a llamarse equivalencia lógica y su símbolo cambia a dos flechas con dos líneas horizontales. Cuando en lógica se requiere sustituir una forma proposicional por otra equivalente, se suele utilizar también las tres líneas horizontales en lugar de la doble flecha. Las formas proposicionales tautológicas constituyen el pilar en el que se fundamentan las propiedades de los operadores lógicos. Estas propiedades las veremos en el siguiente vídeo.